En mi propio baby shower, mi cuñada se levantó. Señaló a mi hija. Dijo, mi niña me robó mi anillo de diamantes. Mi suegra asintió lentamente. Ella siempre había sido de manos largas. Mi marido no dijo nada durante un largo momento. Luego finalmente habló. Que busquen en su mochila. La habitación quedó en completo silencio. Mi hija de 7 años me miró confundida, asustada, sus pequeñas manos retorciendo el dobladillo de su vestido. No levanté la voz. Caminé hacia mi propia mochila. La abrí lentamente y saqué algo que hizo que mi cuñada palideciera frente a 30 invitados. Pero para entender por qué estaba preparada para ese momento, necesitas comprender todo lo que vino antes. Me llamo Lisa y hace 3 años me casé con una familia que me sonreía en las fotografías y me medía en susurros. EMTT fue la razón por la que le di el sí a todo aquello. Él era constante, divertido, el tipo de hombre que recordaba cómo tomabas el café después de la primera cita. Cuando me propuso matrimonio en un muelle en octubre, con sus manos temblando más que las mías, creí que me casaba con un compañero, no solo con una persona. Creí que la familia que lo rodeaba eventualmente se encariñaría conmigo, como se supone que las familias lo hacen, lentamente, como una habitación se calienta una vez que has estado sentado en ella el tiempo suficiente. Me equivoqué con los tiempos. Aún no sabía que también me equivocaba con el final. La hermana menor de EMTT, Sabrina, fue la primera persona de su familia que conocí, en una cena, a las 3 semanas de salir con él. Me abrazó demasiado fuerte, elogió mi vestido 2 veces, y recuerdo haber pensado que parecía encantadora. Me tomó casi un año de momentos más tranquilos darme cuenta de lo que había debajo de esa calidez. Sabrina medía su valía contra todos a su alrededor, constante, silenciosamente, como algunas personas revisan su reflejo en cada ventana por la que pasan. Si un primo conseguía un ascenso, Sabrina tenía uno más grande para la siguiente cena familiar, incluso si los detalles nunca cuadraban del todo cuando hacías preguntas de seguimiento. Si alguien recibía un cumplido, Sabrina necesitaba uno más grande en menos de 1 hora, y encontraría la manera de llevar la conversación de vuelta a ella misma, con una historia que, de alguna manera, siempre terminaba a su favor. Su marido, Grady, era bastante agradable con los extraños, pero noté pronto que apenas la miraba durante las reuniones familiares. Él se sentaba al otro lado de la mesa y respondía a sus preguntas con palabras sueltas, y ella se reía un poco demasiado fuerte de cosas que no eran graciosas, llenando un silencio que a él no le interesaba llenar con ella. Nunca pregunté al respecto directamente. No era mi lugar. Y Sabrina dejó muy claro, de pequeñas maneras, que muy poco en esta familia era mi lugar. Mi suegra, Petra, adoraba a Sabrina de una manera que se sentía menos como amor y más como una inversión. Sabrina era su hija, su espejo, la persona en la que ella se veía más claramente, y Petra protegía esa reflexión con ferocidad. Cuando Sabrina exageraba una historia en la cena, Petra asentía, como un testigo que confirma un testimonio. Cuando Sabrina era brusca con un camarero o desdeñosa con un regalo, Petra encontraba una razón para que fuera culpa de otra persona. Y cuando se trataba de mí, Petra era educada, de esa manera cautelosa en que la gente es educada con alguien en quien ya han decidido no confiar. Me dije a mí misma que no importaba. Tenía a EMTT. Tenía a mi hija, Pearl, de mi primer matrimonio. Y finalmente tuve una vida con los dos que se sentía lo suficientemente como un hogar, incluso cuando la puerta principal de su familia no se sentía como tal. Crecí en una familia mucho más pequeña que aquella con la que me casé. Solo mi madre y yo durante la mayor parte de mi infancia, después de que mi padre se fuera cuando yo tenía 4 años y nunca regresara realmente. Mi madre trabajaba turnos largos en una lavandería de hospital para mantenernos a flote. Y lo único que me enseñó una y otra vez, en una docena de pequeños momentos diferentes, fue que la lealtad no era algo que se dijera en voz alta en las fiestas. Era algo que se demostraba en los momentos en que nadie te aplaudía. Ella solía decirme que el verdadero carácter de una persona se mostraba más rápido en los 5 segundos, justo después de que algo saliera mal, antes de que tuvieran tiempo de pensar en cómo se vería. No entendí completamente lo que quería decir hasta que estuve de pie en el patio trasero de los padres de EMTT, viéndolo tomarse 5 largos segundos para decidir si proteger a su hija o gestionar la acusación de su hermana. Mi madre falleció 2 años antes de que conociera a EMTT,
y creo que una pequeña parte de mí se casó con su familia grande y ruidosa, con la esperanza de que llenara un vacío que ella había dejado. Quería tías que me mimaran. Una suegra que llamara solo para ver cómo estaba. Una cuñada que se sintiera como la hermana que nunca tuve. Conseguí trozos de esa fantasía en los primeros meses. Lo suficiente para mantenerme esperanzada, antes de que las grietas comenzaran a mostrarse con la claridad suficiente como para que ya no pudiera convencerme de no verlas. Pearl tenía 5 años cuando me casé con EMTT, y se encariñó con él más rápido de lo que esperaba. Su padre biológico se había mudado de estado poco después de nuestro divorcio, y sus llamadas se hicieron más cortas y más espaciadas cada año, hasta que en su mayoría, se detuvieron por completo. EMTT llenó ese espacio sin siquiera intentarlo, simplemente presentándose de manera constante, algo que su padre no había hecho. Aprendió sus personajes de dibujos animados favoritos en un mes. Vio la misma película 3 veces porque ella se lo pidió. Cuando Pearl comenzó a llamarlo mi EMTT en lugar de solo por su nombre, recuerdo haber llorado en el baño después, en silencio, porque se sintió como la prueba de que no había cometido un error al traerla a esto. Pero Sabrina nunca se encariñó con Pearl como lo había hecho EMTT. Comentaba sobre los modales de Pearl en un tono disfrazado de preocupación. Mencionaba más de una vez cómo algunos niños simplemente necesitan más disciplina que otros, siempre mirándome a mí cuando lo decía, nunca mirando directamente a Pearl. Una vez en una reunión del 4 de julio, Pearl accidentalmente derribó un vaso de limonada al intentar coger una servilleta, y Sabrina hizo un comentario sobre ciertas casas que no enseñaban a los niños a ser cuidadosos. Recuerdo a EMTT restándole importancia en ese momento, de la misma manera que restaba importancia a la mayoría de las cosas que decía su hermana, porque para él era solo Sabrina siendo Sabrina, una estática inofensiva en el trasfondo de la familia en la que había crecido. Comencé a notar algo más durante los siguientes 2 años. Los celos de Sabrina no eran realmente sobre mí en absoluto. No directamente. Eran sobre cualquier cosa y todo lo que la hacía sentir más pequeña en comparación. Cuando me quedé embarazada de nuestro hijo la primavera pasada, me felicitó en la cena con una sonrisa forzada y luego pasó 20 minutos hablando de un ascenso que, según ella, estaba en camino, uno que nunca pareció materializarse en la siguiente reunión familiar. Cuando EMTT mencionó de pasada que estábamos pensando en una casa más grande para el bebé, Sabrina sacó a colación, sin que nadie se lo pidiera, como ella y Grady simplemente estaban eligiendo no priorizar ese tipo de cosas en ese momento. Aunque había oído de una prima que les habían denegado una hipoteca 2 veces. No necesitaba competir con ella. Nunca quise hacerlo, pero Sabrina parecía necesitar que yo perdiera en silencio, de todas las maneras que pudiera arreglarlo, para que ella pudiera sentir que seguía ganando algo. Mi baby shower se suponía que sería una tarde pequeña y cálida. Lo había planeado yo misma, en su mayor parte con la ayuda de mi amiga más cercana, Genevieve, quien me conocía desde la universidad y entendía, sin que yo se lo explicara del todo. ¿Por qué me ponía nerviosa celebrarlo en el mismo patio trasero donde habían tenido lugar todas las extrañas reuniones familiares durante los últimos 3 años? Los padres de EMTT ofrecieron su casa porque era más grande, porque tenía un patio cubierto, porque tenía sentido logístico. Dije que sí porque decir que no habría iniciado una pelea para la que no tenía energía, estando embarazada de 5 meses. Noté el cambio de humor de Sabrina en el momento en que entró. Elogió las decoraciones, el pastel, la pequeña mesa de regalos, pero había un matiz en cada cumplido, como si estuviera catalogando todo como prueba en su contra. En un momento dado, la sorprendí mirando la pila de regalos con una expresión que no podía definir del todo, entre el hambre y el resentimiento, cuando Petra preguntó en voz alta, frente a varios invitados, si Sabrina y Grady estaban pensando en intentar tener un bebé pronto. Refiriéndose a un aborto espontáneo que Sabrina había sufrido 2 años antes y del que rara vez hablaba. Vi cómo algo se cerraba en el rostro de Sabrina, como una puerta. Me compadecí de ella genuinamente en ese momento. Fuera lo que fuera ella para mí el resto del tiempo, esa pregunta fue cruel y nadie debería tener que responderla frente a 30 personas con platos de papel en las manos. Incluso me acerqué después y discretamente cambié de tema, le pregunté su opinión sobre el sabor del pastel, le di una salida a la conversación. Me dio las gracias. Fue el intercambio más normal que habíamos tenido en meses.
No sabía en ese momento que ella ya había puesto algo en marcha más temprano esa misma mañana, algo con lo que me había topado completamente por accidente. Había llegado temprano para ayudar a Petra a montar las mesas plegables, antes de que llegaran los invitados. Y alrededor de las 9 de esa mañana, fui a buscar un rollo extra de toallas de papel al armario del pasillo, cerca del baño de invitados. La puerta de la habitación donde Sabrina se había estado arreglando estaba abierta solo una rendija. Y oí su voz antes de verla, baja y ensayando. La forma en que se habla cuando se prueba una frase para ver cómo suena en voz alta. Solo diré que la vi cerca de la mesa, decía ella, mitad a su propio reflejo, mitad a Petra, quien estaba sentada en el borde de la cama maquillándose. Nadie querrá registrar la mochila de una niña y no encontrar nada. Pondré algo ahí por si acaso. Me quedé paralizada en el pasillo. Mi teléfono ya estaba en mi mano, de haberle enviado un mensaje a Genevieve sobre el estacionamiento. Y antes de que me hubiera decidido completamente a hacerlo, mi pulgar ya había abierto la cámara. Sostuve el teléfono bajo contra mi cadera, inclinado hacia la rendija de la puerta, y lo dejé grabando durante unos 30 segundos, antes de que la silla de Petra crujiera y tuviera que retirarme de la vista antes de que cualquiera de ellas me notara allí. Aún no entendía exactamente qué quería decir con poner algo ahí. Solo entendí que fuera lo que venía esa tarde, no iba a entrar a ciegas. Lo que tampoco sabía aún era que Sabrina había estado usando un anillo ese día, un anillo de diamantes que Grady le había regalado en su aniversario 2 años antes, uno que ella mencionaba a menudo y había lucido en cada reunión desde entonces. No sabía en ese momento exactamente cómo planeaba usarlo. Solo sabía, después de lo que había oído, que debía mantener mi teléfono cerca y mis ojos abiertos durante el resto de la tarde. Más tarde, la fiesta estaba en pleno apogeo. Noté a Sabrina dirigirse a la mesa auxiliar donde los regalos y algunas mochilas personales, incluida la mía, habían sido colocados para guardarlos. No esperé a ver qué haría antes de moverme. Levanté mi teléfono como lo harías para revisar un mensaje, incliné la cámara hacia ella y la dejé grabando. La observé mirar alrededor antes de agacharse ligeramente y meter algo pequeño en el bolsillo exterior de la pequeña mochila de Pearl, la que Pearl había traído con sus libros para colorear y había dejado cerca de la mesa antes. No dije nada en ese momento. No quería armar un escándalo antes de entender exactamente lo que estaba viendo. Mantuve el teléfono bajo contra mi costado, lo mantuve grabando y esperé. 20 minutos después, Sabrina se levantó de su asiento en medio de la fiesta, su voz elevándose por encima de la música y la conversación, y anunció que su anillo había desaparecido de su dedo. Dijo que se lo había quitado brevemente para lavarse las manos y lo había dejado en una servilleta, junto a la mesa de bebidas, y ahora ya no estaba. El patio trasero quedó en silencio de esa manera particular. Los patios traseros se quedan en silencio cuando algo está a punto de ponerse feo. Y luego se volvió deliberadamente hacia Pearl. La vi cerca de mis cosas antes, dijo Sabrina, señalando directamente a mi hija, quien estaba sentada con las piernas cruzadas en una manta con otros 2 niños, coloreando, completamente ajena a que de repente era el centro de atención de 30 adultos. Estaba justo al lado de la mesa. Creo que ella lo cogió. Petra, de pie cerca de su hija con un vaso de limonada en la mano, asintió inmediatamente, como si hubiera estado esperando una razón. Ella siempre ha sido de manos largas, dijo lo suficientemente alto para que todo el patio lo oyera, tan alto que vi a varios invitados encogerse. Sentí algo frío caer por mi pecho, seguido casi al instante por algo mucho más caliente que ascendía detrás de ello. Miré a EMTT esperando que dijera algo, lo que fuera, que se interpusiera entre la acusación de su hermana y su propia hija, la pequeña que lo llamaba mi EMTT, y se dormía contra su hombro en los viajes en coche. Él dudó y en esa duda, algo en mí entendió exactamente cómo había funcionado siempre esta familia, y cuán pequeño era el lugar que realmente se me había otorgado en ella. Que busquen en su mochila, dijo finalmente EMTT. Ni eso es ridículo, ni mi hija no tomó nada, ni siquiera una pregunta dirigida a su hermana sobre dónde había dejado realmente el anillo, solo un permiso concedido como si no le costara nada registrar la mochila de una niña de 7 años, frente a un patio lleno de gente. En el baby shower de su propia madre. Pearl me miró desde la manta, su lápiz de colorear congelado en su mano, sus ojos grandes y buscando en los míos alguna explicación de lo que le estaba sucediendo. No levanté la voz.
Quiero ser clara al respecto porque creo que la versión de mí que podría haber gritado, que podría haber agarrado a Sabrina del brazo y exigido que se retractara, estaba justo detrás de la versión de mí que realmente se movió. Elegí la segunda versión deliberadamente. Caminé hacia mi propia mochila, sentada exactamente donde la había dejado esa mañana, y la abrí lentamente, dándome un último segundo para estar absolutamente segura de lo que estaba a punto de hacer. Saqué mi teléfono. Antes de que nadie revise la mochila de mi hija, dije, con una voz tan firme que incluso a mí me sorprendió, creo que todos deberían ver esto. Giré la pantalla hacia la multitud y pulsé play. La grabación era clara, más cercana y más estable de lo que esperaba que fuera una grabación de teléfono sostenido contra mi cadera. Mostraba a Sabrina de pie a varios pies de la mesa de bebidas, en ningún lugar cerca de la servilleta donde afirmó haber dejado el anillo, deslizándose el anillo de su propio dedo y metiéndolo en el pequeño bolsillo con cremallera de un bolso de tela que pertenecía a uno de los otros invitados. No cerca de donde había dicho a la fiesta que lo había dejado. Unos segundos más tarde, en el mismo clip ininterrumpido, metió la mano en su propio bolso, sacó una pequeña bolsa de terciopelo, la misma bolsa en la que había venido originalmente su anillo. Una que reconocí al instante porque la había mostrado con orgullo el día que Grady se lo regaló por primera vez, y metió esa bolsa en el bolsillo exterior de la mochila de Pearl. Ella nunca se acercó a la mesa de bebidas, dije, con una voz tan firme que incluso a mí me sorprendió. Escondió su propio anillo en la mochila de otra persona para que no se encontrara en ella. Y plantó la bolsa en la que venía dentro de la mochila de mi hija para que, si alguien realmente revisaba las cosas de Pearl, encontraran exactamente lo suficiente para que la acusación se mantuviera. Yo misma no había entendido completamente su plan hasta que lo dije en voz alta frente a todos. No solo había escondido su anillo para simular un robo. Se había construido a sí misma una versión de prueba, algo lo suficientemente pequeño y específico como para convencer a un patio lleno de gente de que una niña de 7 años había hecho algo que nunca hizo. El patio quedó en silencio excepto por el diminuto sonido del vídeo reproduciéndose desde el altavoz de mi teléfono. El rostro de Sabrina palideció, luego se puso a manchas. La forma en que cambia el rostro de una persona, cuando se da cuenta de que ha sido atrapada, en el momento exacto en que estaba más segura de que no lo sería. La boca de Petra se abrió y luego se cerró de nuevo. Ningún sonido salió, su vaso de limonada temblaba ligeramente en su mano. Grady miró a su esposa con una expresión que solo puedo describir como incredulidad agotada, como un hombre que finalmente ve frente a testigos, algo que quizás había sospechado en privado durante mucho tiempo. Grabé parte de esto por accidente esta mañana, antes incluso de entender lo que ella estaba planeando, dije, mi voz aún serena, aunque mi corazón latía con la fuerza suficiente como para sentirlo en mi garganta. La escuché ensayar algo en un pasillo antes de que llegara un solo invitado, y lo grabé sin saber del todo por qué. No entendí lo que significaba hasta ahora mismo, así que mantuve mi teléfono cerrado durante el resto de la tarde por si acaso. Nadie dijo nada durante lo que pareció mucho tiempo. Finalmente una de las primas de EMTT, una mujer llamada Odise, a quien apenas conocía, dijo en voz baja pero clara, «Eso es asqueroso, Sabrina. Tienes 7 años». Eso pareció romper el silencio. Las voces comenzaron a elevarse alrededor del patio, algunas dirigidas a Sabrina, otras simplemente murmurando en shock entre ellos. Petra intentó decir algo sobre cómo debía haber sido un malentendido, pero su voz no tenía nada de su certeza anterior, y nadie en ese patio estaba interesado en defender a una mujer que acababa de ser filmada plantando pruebas en un niño en un baby shower. El padre de EMTT, Warner, un hombre tranquilo que rara vez se inmiscuía en las disputas familiares, se levantó de su silla plegable cerca del patio y se acercó a Sabrina. Nunca lo había visto levantar la voz a ninguno de sus hijos en 3 años de cenas familiares, pero lo hizo esa tarde en voz baja, controlada e inconfundiblemente furiosa, diciéndole que le debía una disculpa a Pearl antes de decir otra palabra a cualquier otra persona en ese patio. Sabrina no se disculpó. En su lugar, agarró su bolso y caminó hacia su coche. Grady la siguió unos pasos atrás, su expresión a caballo entre la humillación y el alivio de que todo estuviera finalmente a la luz. Miré a EMTT. Quería, más que casi cualquier otra cosa en ese momento, que se acercara a Pearl, que se arrodillara frente a ella, que le dijera clara y lo suficientemente fuerte para que todo el patio lo oyera que lo sentía, que no había hecho nada malo.
Que debería haber dicho eso en el segundo en que su hermana abrió la boca, en lugar de ofrecer que la registraran como si fuera una sospechosa en su propia casa. Eventualmente sí caminó hacia Pearl. Se disculpó en voz baja, con una voz que apenas llegó más allá de ellos dos, pero le tomó casi un minuto completo moverse. Un minuto en el que, en cambio, se giró primero hacia su madre y su hermana, como si su instinto, incluso ahora, incluso con la prueba reproduciéndose en una pantalla frente a él, fuera gestionar los sentimientos de su familia antes que el miedo de su hija. Ese minuto me dijo todo lo que necesitaba saber. Caminé hacia Pearl yo misma antes de que él terminara de cruzar el patio. Me arrodillé en la manta con mi vestido de maternidad, embarazada de 5 meses, con mi vientre protestando por la posición, y abracé a mi hija frente a todos. Le dije lo suficientemente alto para que toda la fiesta lo oyera que no había hecho absolutamente nada malo, que los adultos a veces tomaban decisiones terribles e intentaban culpar a los niños por ellas, y que nada de lo que acababa de pasar fue, ni por un solo segundo, culpa suya. Lloró en mi hombro. El tipo de llanto que proviene más de la confusión que del dolor. El tipo que ocurre cuando un niño se da cuenta de que los adultos a su alrededor no siempre son seguros o justos, incluso aquellos que se supone que deben amarlo. Me levanté, recogí nuestras cosas y le dije a Genevieve en voz baja que necesitaba su ayuda para llevar a Pearl al coche. No esperé a que EMTT nos alcanzara. No esperé una disculpa lo suficientemente bien vestida como para que el patio se sintiera cómodo de nuevo. Recogí a mi hija, a mi dignidad y la pequeña colección de regalos más cercana a la puerta, y me fui temprano de mi propio baby shower, pasando junto a una multitud atónita y una suegra que no me miraría a los ojos. EMTT nos alcanzó en el camino de entrada. Se disculpó de nuevo más completamente esta vez, su voz quebrándose de una manera que me dijo que entendía, al menos parcialmente, lo que se había costado a sí mismo en ese patio. Dijo que lamentaba no haber hablado antes, lamentaba haber permitido que la acusación de su hermana tuviera más peso en ese primer momento que la inocencia de su propia hija. Dijo que amaba a Pearl, que nada de esto cambiaba eso, que lo habían tomado por sorpresa y no había pensado con claridad. Creí la mayor parte de lo que dijo. Todavía lo hago. Pero la creencia y el perdón no son lo mismo, y no estaba lista para entregarle lo segundo solo porque finalmente había encontrado lo primero. Les dijiste que revisaran su mochila antes siquiera de hacerle una sola pregunta a tu hermana, dije en voz baja, de pie junto al coche con Pearl ya abrochada en su asiento elevador. Sus ojos enrojecidos y medio cerrados por el particular agotamiento que viene después de que un niño llora con suficiente fuerza. Has conocido a tu hermana durante todo nuestro matrimonio. La has visto mentir sobre cosas durante años, y en el único momento en que realmente importaba, dejaste que su acusación se mantuviera más tiempo de lo que dejaste que la inocencia de tu propia hija se mantuviera. Él no tuvo una respuesta para eso. No creo que la hubiera buena. Llevé a Pearl a casa esa noche sin él, y me quedé en casa de Genevieve durante los siguientes 4 días, dándome espacio para pensar con claridad en lugar de reaccionar desde el lugar crudo y agotado en el que había estado desde el momento en que Sabrina señaló en ese patio trasero. EMTT llamó todos los días. Vino 2 veces y ambas veces lo dejé ver a Pearl porque nunca quise que nuestro desacuerdo le costara una relación con una figura paterna que ella amaba, incluso una que la había decepcionado gravemente. Esos 4 días fueron algunos de los días más tranquilos y extraños de mi embarazo. La habitación de invitados de Genevieve tenía una ventana que daba a su pequeño patio trasero. Y pasé largos ratos de esas tardes sentada allí con Pearl acurrucada contra mí, viéndola dibujar imágenes de nuestro perro en papel usado, mientras le daba vueltas a todo el día en mi mente una y otra vez, tratando de averiguar exactamente dónde quería terminar. Genevieve nunca me empujó hacia ninguna decisión en particular. Ella simplemente siguió sirviendo el café y me recordó más de una vez que, decidiera lo que decidiera, me apoyaría completamente. En la tercera noche, Pearl me preguntó en voz baja, justo antes de quedarse dormida, si íbamos a vivir en casa de la tía Genevieve para siempre. Le dije que no, que solo nos estábamos tomando un tiempo para pensar, y que dondequiera que termináramos viviendo, ella siempre estaría a salvo allí. Pareció aceptar esa respuesta fácilmente como lo hacen los niños cuando confían en la persona que se la da. Y recuerdo haberme quedado despierta después, esperando ganarme esa confianza con lo que decidiera a continuación.
Pero también le dejé muy claro algo durante ese tiempo con calma, sin gritar, en una conversación que importaba más que casi cualquiera que hubiéramos tenido en nuestro matrimonio. Le dije que entendía que la lealtad a la familia era complicada, que no esperaba que cortara por completo con su madre y su hermana, que las familias son complicadas y la historia es profunda. Pero le dije que si alguna vez llegaba el momento de elegir, en cualquier lugar y en cualquier momento, entre defender a su esposa e hija o gestionar la comodidad de su familia, necesitaba que nos eligiera a nosotros inmediatamente, sin dudarlo. De la misma manera que yo lo habría elegido a él y a Pearl sin un segundo de duda si nuestras posiciones se hubieran invertido. Él me escuchó. Pude ver que calaba hondo en él. No solo la actuación de escuchar, sino el peso real de la situación asentándose. Las consecuencias dentro de su familia se desarrollaron más lentamente de lo que lo había hecho el momento en ese patio trasero, como suelen hacerlo la mayoría de las consecuencias reales. Petra me llamó 2 veces en las semanas siguientes, cada vez ofreciendo una disculpa que sonaba más a una explicación del comportamiento de Sabrina que a un reconocimiento real de lo que su hija había hecho. Escuché ambas veces con cortesía y le dije honestamente que no estaba lista para superarlo. Que la confianza no era algo que le debiera simplemente porque había pasado suficiente tiempo desde la fiesta. Sabrina nunca me llamó directamente. Envió un mensaje semanas después corto, defensivo, más centrado en lo humillada que se había sentido frente a la familia que en lo que realmente le había hecho a una niña de 7 años. No respondí. Algunas disculpas no son realmente disculpas, y para entonces había aprendido lo suficiente como para reconocer la diferencia sin necesidad de explicárselo a nadie. Grady se separó de ella 3 meses después de ese baby shower. Me enteré por Genevieve, quien aún mantenía contacto ocasional con algunos de la familia extendida de EMTT, de que no había sido el único incidente, que había habido un patrón de comportamiento similar hacia otras personas a lo largo de los años. Cosas más pequeñas que habían pasado desapercibidas o incuestionadas hasta que un vídeo reproducido en voz alta frente a 30 testigos hizo que el patrón fuera imposible de ignorar más. No conozco todos los detalles, y no los pedí. Ya no era mi historia para seguirla tan de cerca. EMTT y yo nos quedamos juntos. Quiero ser honesta sobre eso también, porque creo que hay una versión de esta historia que la gente espera que termine con un matrimonio desmoronándose, y eso no fue lo que pasó aquí. Lo que pasó, en cambio, fue más lento y, en algunos aspectos, más difícil. Fuimos a terapia durante varios meses, específicamente sobre ese día, sobre el patrón que había expuesto, sobre los años de pequeños momentos en los que él dejó que la comodidad de su familia superara la mía y la de Pearl sin que ninguno de nosotros lo nombrara con la suficiente claridad como para detenerlo. Mejoró en eso. No perfecto, pero mejor. La próxima vez que Petra hizo un comentario sobre Pearl en una reunión festiva meses después, EMTT la detuvo a mitad de frase, con calma pero con firmeza, y le dijo que ese tipo de comentario no era bienvenido frente a su hija ni frente a nadie más. Petra pareció atónita. Vi cómo algo cambiaba permanentemente en la dinámica de esa familia en ese único pequeño momento, de la misma manera que algo había cambiado permanentemente en ese patio trasero el día que se reprodujo el vídeo. Nuestro terapeuta lo empujó en una sesión a describir exactamente lo que le había pasado por la cabeza durante esos 5 segundos en el patio trasero antes de hablar. Eventualmente admitió que alguna parte vieja y automática de él había sido entrenada durante toda su infancia para mantener la paz con su madre y su hermana, primero para suavizar las cosas antes de que escalaran, porque ese siempre había sido su papel en esa familia. El razonable, el que no armaba revuelo. Lo dijo en voz alta como si lo estuviera escuchando por primera vez él mismo. Creo que, en cierto modo, lo era. La noticia de lo sucedido en el baby shower se extendió rápidamente por el resto de la familia extendida, más rápido de lo que Sabrina pudo adelantarse. 2 primas que siempre habían sido cercanas a ella dejaron de devolverle las llamadas. Una tía que había organizado todas las fiestas durante una década la desinvitó discretamente del Día de Acción de Gracias de ese año, diciéndole a Petra claramente que no estaba dispuesta a sentarse en una mesa con alguien que intentó culpar a un niño de un robo. La familia que una vez había cerrado filas tan fácilmente en torno a la versión de los hechos de Sabrina ahora mantenía una distancia cuidadosa y permanente de ella, una que nunca volvió a cerrarse por completo. Nuestro hijo nació ese otoño unos meses después del baby shower, y Pearl se volvió ferozmente protectora con él casi al instante.
De la manera en que los niños a veces lo hacen cuando han aprendido demasiado pronto que no se puede confiar en todos los adultos en una habitación para que los protejan. La observé rondar cerca de su Moisés durante esa primera reunión festiva después de su nacimiento, pequeña y vigilante. Y algo se rompió en mí en silencio, de una manera que nunca mencioné a nadie, al darme cuenta de que ella ya estaba vigilando de la misma manera que yo lo había hecho. Petra también vino a esa reunión festiva y por primera vez en años, hizo un esfuerzo real con Pearl, trayéndole un pequeño regalo y preguntando por su escuela sin ningún matiz en la pregunta. No sé si fue culpa o un cambio genuino, y no pregunté. La dejé intentar con cautela, de la misma manera que dejas que un extraño se demuestre a sí mismo antes de entregarle algo frágil. Pearl tiene 9 años ahora. Todavía habla de ese día a veces, generalmente de pequeñas y tranquilas maneras, preguntándome si creo que a su tía Sabrina todavía no le gusta. Y le digo honestamente que algunas personas luchan con sentimientos que nunca aprendieron a manejar bien, y que nada de eso fue, de ninguna manera, sobre algo que Pearl hizo o dejó de hacer. Le digo que ser creída inmediata y completamente es algo que siempre debe esperar de las personas que la aman, y que si alguna vez no lo obtiene, se le permite alejarse de la misma manera que lo hizo su madre. Todavía pienso en ese patio trasero a veces, en el silencio particular que cayó sobre 30 personas viendo un vídeo que recé para no necesitar nunca. Pienso en lo cerca que estuve de pasar de largo por ese pasillo esa mañana sin detenerme. Lo fácil que esta historia podría haber terminado con mi hija cargando una acusación que nadie desmintió, y cuánto de lo que sucedió después dependió de un instinto del que casi me convencí de no seguir en el instante en que mi pulgar buscó mi teléfono en lugar de seguir caminando. No me arrepiento de haber confiado en él. Si hubieras estado en mi lugar ese día, ¿habrías mostrado el vídeo a toda la fiesta o lo habrías manejado en silencio después? Me encantaría saber qué habrías hecho tú en los comentarios.